Podcast Justicia 24 horas. Justicia 24 horas. Un espacio de entrevistas, consultas, información judicial y el acontecer del organismo judicial en un solo lugar. Podcast Justicia 24 horas. Podcast Justicia 24 horas. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Justicia 24 horas. Yo soy Alejandra Estés y hoy me acompaña Jorge Galindo. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias, Ale. Aquí muy contento de poder estar en un episodio más de Justicia 24 horas. Gracias, Jorge. La semana pasada estábamos terminando un tema que es muy importante para todos los abogados y notarios, ¿verdad?, de nuestro país. Y hoy vamos a comenzar con un tema nuevo, pero hablemos un poquito de los abogados y notarios del Archivo General de Protocolos. Sí, el tema Archivo General de Protocolos, pues ahí hay varios episodios que usted puede revivir en los diferentes canales que tenemos nosotros, ¿verdad? Y era la importancia de poder conocer todos los procesos que debe saber el abogado para poder tener un control, ¿verdad? O poder tener esa guía específica de qué se trata el Archivo General de Protocolos. Hubo entrevistas, hubo invitados especiales, profesionales, ¿verdad? Que saben del tema y tienen la experiencia. Y así que le invitamos, ¿verdad? Si usted pues no nos pudo acompañar ese día, poder ingresar, ¿verdad? A la página para poder tener todos los detalles de este tema interesante, ¿verdad? Así es. Y bueno, hablábamos también, Jorge, de todos estos procesos, como tú los decías, ¿verdad? De todos estos procesos que son importantes, porque hay procesos que no los puede resolver, por decirlo así, un abogado y notario por sí solo, sino que necesita pues ya la ayuda de un juez, ¿verdad? Un juez civil. Y también, si no se puede resolver por medio de un juez, pues ya se sube el caso a la Corte Suprema de Justicia. Y así varios temas que son muy importantes para todos los abogados y notarios de la República de Guatemala, que es importante llevar en una guía, ¿verdad? Un proceso para todos estos. Así es, y Ale, a ver qué tema tenemos el día de hoy para poder entrar de lleno en este nuevo episodio. Muy bien, y bueno, pues con el fin de garantizar a toda la población menor de nuestro país, el organismo judicial es el encargado de la administración de la justicia y por esta razón, a través de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, los cuales desarrollan funciones apegadas a la ley para la protección integral, en todos los sentidos, de la niñez. Así es, Ali, para conocer más de dicha secretaría, nuestro compañero Walter Contreras entrevistó a la licenciada Amalia Mazariegos, que es la secretaria, ¿verdad?, de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia y Justicia Penal Juvenil. Vamos a verla. En Justicia 24 horas llegó el momento de la entrevista. Quédate con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Justicia 24 horas. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la licenciada Amalia Mazariegos, secretaria de la Secretaría de Protección para la Niñez y Adolescencia y Justicia Penal Juvenil. Licenciada Mazariegos, bienvenida a Justicia 24 horas. Muchas gracias, licenciado Walter. La verdad es que un privilegio, la invitación, muy agradecida por la oportunidad de poder trasladarle a la población guatemalteca información sobre qué hace el organismo judicial en materia de niñez y adolescencia. Así es que muchísimas gracias. Muchas gracias, pero antes de iniciar al tema de hoy, ¿por qué no nos cuenta quién es Amalia Mazariegos? Bueno, Amalia Mazariegos en este momento es la secretaria de área de la Secretaría de Protección para la Niñez y Adolescencia y Justicia Penal Juvenil del organismo judicial. Pues tiene a su cargo la responsabilidad de dirigir una secretaría que en la Corte Suprema de Justicia y el organismo judicial han diseñado para poder establecer condiciones básicas para la atención de niñas, niños y adolescentes en la justicia. ¿Cuál ha sido su trayectoria, licenciada Mazariegos, dentro del organismo judicial? Bueno, dentro del organismo judicial, inicialmente fui coordinadora de la entonces Coordinación Unidad de Niñez y Adolescencia y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal. Hoy es una secretaría, precisamente porque las autoridades consideraron que el tema es vital y que tiene una importancia relevante para la justicia y sobre todo
reconociendo que la niñez y adolescencia tiene que jugar un papel preponderante en el organismo judicial. Es muy difícil hablar de niños y niñas en la justicia. Es muy difícil reconocer que un niño o una niña tenga que llegar al sistema de justicia. Pero si tiene que llegar, que pueda hacerlo garantizándole las condiciones con las que deba de ser atendido. Muchas gracias, licenciada, ya que tocó el tema de cómo que cuando usted inició, pues estaba dentro de una coordinación. ¿Nos podría contar un poco cómo ha sido la historia de esta justicia especializada en niñez en Guatemala? ¿Cómo ha sido esta historia? Bueno, contarle que a través del tiempo, Guatemala, ustedes recuerdan y la población sabe que a los niños y niñas, Guatemala, cuando la gente se pronuncia, le dice menores, porque en Guatemala, a través del tiempo y a través de los años, Guatemala tuvo un código de menores. Y desde el último código de menores que se tuvo fue del año 79, habiendo avanzado ya la justicia en esta materia. Sin embargo, las debilidades que tenían eran muchas. En el año 1990, Guatemala suscribió la Convención de los Derechos del Niño. Esa convención garantiza que el Estado hace un compromiso, el Estado completo, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, hacen un compromiso de atender de manera diferenciada y especializada a la niñez y adolescencia. Sin embargo, fueron necesarios el transcurso de 13 años para que Guatemala suscribiera la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, que fue aprobada en el año 2003. A partir del año 2003, la misma ley establece que deben de crearse unidades especializadas en todo el sistema de protección. Así es que desde entonces se crea una unidad especializada en la Procuraduría de los Derechos Humanos, una unidad especializada en el Ministerio Público, una unidad especializada en la Policía Nacional Civil, una unidad especializada en la Procuraduría General de la Nación y en todas las instancias, y desde el organismo judicial también se crea ya formalmente y oficialmente la unidad de la niñez y adolescencia y adolescentes en conflicto con la ley penal. Y luego, ahora pasó a ser secretaría. ¿Cómo fue ese traslado de ser unidad a ser secretaría? La actual Corte Suprema de Justicia, en su plan estratégico quinquenal, establecía priorización para grupos vulnerables. Y en esa priorización de grupos vulnerables, la unidad de niñez y adolescencia requería que las condiciones con las que pudiera impactar desde la Corte tuvieran en realidad una competencia mucho más grande y que tuviera la capacidad de lograr incidencia dentro del organismo judicial, por lo cual jerárquicamente se necesitaba también que ese estándar fuera más alto, y por eso la unidad de niñez y adolescencia se convierte en secretaría, en una secretaría del organismo judicial. ¿Y cuáles son las funciones específicas ahora de la secretaría? Las funciones esenciales de la secretaría va a ser promover la garantía de los derechos que los niños, las niñas, las y los adolescentes tienen dentro del organismo judicial, en el área que tengan que impactar. Eso quiere decir que si un niño o una niña es víctima del mismo Estado por ausencia de servicios, que si un niño o una niña es acusado de un hecho delictivo, o si un niño o una niña es víctima de un hecho delictivo, la Secretaría pueda apoyar, promover el fortalecimiento de la debida aplicación de la ley, de dar seguimiento a la formación especializada. Uno de los requerimientos que estableció la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia es: todo aquel que preste servicios para niñez y adolescencia tiene una responsabilidad. Antes de comenzar a brindar servicios, debe de ser una persona especializada. Tiene que tener las competencias necesarias para garantizar que los servicios que brinde sean los adecuados. Yo hacía referencia hace un ratito sobre cómo a los niños y a las niñas se les sigue llamando menores,
porque por tradición fue difícil que el mundo respondiera a niños y a niñas reconociéndole derechos absolutos. Es difícil a la fecha que usted reconozca a los niños como sujetos de derechos. Dice, sí tienen muchos derechos, sí son el futuro, pero ahorita que no moleste. Y esa es nuestra realidad, como país, como pueblo, como sociedad. Gracias, licenciada Mazariegos. ¿Me podría contar cómo está organizada la Secretaría, el organigrama de su Secretaría? Bueno, la Secretaría tiene una composición esencial jerárquicamente. La secretaria de área es el puesto más alto, tiene 2 coordinaciones, una de protección de niños, niñas y adolescentes y otra de justicia penal juvenil. Tiene personal administrativo y secretarias para poder acompañar todos estos procesos, analistas que tienen el objetivo de poder realizar análisis profundos de incidencias estadísticas que puedan permitirle a las altas autoridades tomar decisiones e ir implementando cambios sustanciales en la atención de niños, niñas y adolescentes. Muy bien, y ya nos dimos cuenta de la amplia trayectoria de la licenciada Mazariegos y tras estos años, ¿verdad?, que ha tenido de experiencia, que antes era una coordinación y pues viendo la necesidad, pues ha evolucionado y ahora es una secretaría ya para ver estos temas, ¿verdad?, de justicia de niñez y adolescencia. Sí, así es, y el tema pues de hoy que vamos a estar ahondando es acerca de la niñez y adolescencia, ¿verdad? Y justicia penal juvenil en Guatemala. Esto quiere decir que todo este mes de agosto vamos a estar tratando esos temas, ¿verdad? Acerca de qué es la función de la Secretaría, qué es el personal, la importancia de los jueces, ¿verdad? Todo lo que ellos abarcan, y ya que la justicia en niñez y adolescencia pues es un derecho, ¿verdad? Entonces vamos a poder abarcar todo este tema tanto para los usuarios como para abogados y pues jueces que tal vez en una forma pues tienen alguna duda, también va a haber expertos, ¿verdad? Que van a estar aquí dando su experiencia, ¿verdad? Eso es lo mejor de este episodio, ¿verdad? Que vamos a poder aprender tanto de la experiencia como de nosotros los usuarios, ¿verdad? Y siempre el nuevo conocimiento es importante, ¿verdad? Así bueno, es. Y garantizando los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia. El organismo judicial ha establecido un área especializada para garantizar que no se violen estos derechos. Así es, Alejandra, y pues la niñez debe ser atendida, ¿verdad? Según lo establecido en la Constitución de la República, ¿verdad? Y para ese tema, pues hay leyes, hay tratados internacionales, que es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Así es, así que quédese con nosotros. Muchas gracias, licenciada. Ya conocimos entonces la historia de la Secretaría, cómo está conformada la Secretaría. Ahora nos podría contar algo acerca de la niñez en protección. Bien, quiero decirle que niños, niñas y adolescentes deben y tienen la necesidad de requerir protección del Estado como consecuencia de las grandes debilidades que se han instaurado en el Estado. Y aquí le voy a explicar que el Estado tiene la responsabilidad contenida en la Constitución Política de la República de garantizar derechos vitales a toda la sociedad: vida, libertad, desarrollo integral. Pero cuando hablamos como niños, con niños, hablando precisamente de niños y niñas, su desarrollo integral no es el mismo que el desarrollo que tiene ya un adulto. El desarrollo integral, de él depende el futuro de un niño y de una niña. Y por eso la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia establece derecho fundamental a la educación, derecho fundamental a la salud, derecho fundamental a una identidad, derechos fundamentales que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas, pero que en los niños se vuelve un deber que tiene un grado aumentado de responsabilidad. Si un niño no va a la escuela, es un niño que tiene garantizado que su futuro tiene una obstrucción. Si una niña es madre a los 10, 12 años, seguramente el proyecto de vida de esa niña se va a ver obstaculizado.
Estos son los derechos fundamentales que le otorga la Constitución, que le otorga la ley, pero que también el organismo judicial ha establecido, de conformidad con la ley, un área jurisdiccional completamente diferente. Ustedes saben, hay justicia para los adultos, está la justicia penal, la justicia de familia, pero hay un área jurisdiccional específica que fue creada a través del artículo 98 de la Ley de Protección Integral que dijo: van a haber juzgados especializados para proteger a los niños y a las niñas, adolescentes. ¿Por qué? Porque se necesita que si alguien, instancia del Estado, no cumple, tiene la responsabilidad de garantizar que es con una resolución judicial esta violentación de derechos se deba de enmendar inmediatamente. Entonces la competencia de los jueces es precisamente esa: restituir derechos de niños y niñas, aquellos que por alguna condición, particularmente la pobreza, la exclusión, la discriminación, vayan a tener condiciones que les hace desiguales frente a las demás personas. Claro, licenciada, ¿usted tiene conocimiento de cuántos juzgados especializados en niñez existen en Guatemala? Sí, Guatemala y la Corte Suprema de Justicia, que hay que hablar algo importante, que es la voluntad política de la Corte Suprema de Justicia. Los juzgados de niñez y adolescencia existieron 6 en el país y atendían de manera regional. Eso quiere decir que atendían Escuintla y atendían toda el área sur. Hoy por hoy, la Corte Suprema de Justicia ha implementado y autorizado juzgados en todos los departamentos. Eso quiere decir que a la fecha todos los departamentos ya tienen la autorización. Se están por implementar los 2 últimos juzgados que fueron aprobados por Corte Suprema de Justicia, que es el de Totonicapán y El Progreso, únicos departamentos con los que no se contaba. A la fecha hay 30 juzgados, pero aprobados en este momento son 33. 33 juzgados. Licenciada, ¿qué para la gente que nos está escuchando y viendo en nuestro Facebook Live, nos podría usted indicar qué trámites puede hacer la gente en este juzgado? Gente que no sabe para qué existen o cuál es el trabajo que realizan ellos. Claro que sí. Ha sido muy difícil y ustedes, la población lo puede ver. Niños que se encuentran pidiendo limosna. Niños y niñas que son maltratados. Han escuchado las noticias de niños que son abandonados inmediatamente luego de nacer. Niños que son abandonados un mes. Adolescentes que son sacados de sus casas. Todos estos niños, yo estoy hablando de unos niños que van a tener condiciones graves en donde hay un adulto responsable que está obviando su responsabilidad. Los niños y las niñas, vimos hace poco cómo a los niños y las niñas les golpeaban y les corregían a través de golpes. Este tipo de situaciones son las que atienden los juzgados de niñez y adolescencia. También deben de revisar, deben de acompañar cualquier tipo de vulneración de derechos de niñas. Por poner un ejemplo, niñas que se han unido en convivencia marital, en aparente matrimonio. El matrimonio de las niñas está prohibido, pero encontramos niñas de 12 años en los hospitales teniendo niños. Encontramos niñas de 13, de 14 años teniendo bebés. Estas situaciones, como yo lo decía en un principio, van a obstaculizar su proyecto de vida. Y vemos adultos, 30, 40, 50 años, queriéndose casar o teniendo una vida marital propiamente con niñas de estas edades, cuando que la ley les garantiza ese derecho a su desarrollo integral. Una niña teniendo niños tiene que ser atendida y tiene que ser restituido
su derecho. Y lo que sí tiene la población es la garantía de que nadie puede abusar de los niños, nadie puede entorpecer sus proyectos de vida. La salud está garantizada para todos los niños y niñas. Ningún hospital de Guatemala le podría decir a un niño, yo aquí no lo recibo. Eso no es cierto, porque Guatemala tiene garantizado que esos derechos son elementales para todo niño. Hemos visto también las grandes problemáticas de madres que no han podido inscribir a sus hijos porque acá les pusieron un obstáculo, y entonces encontramos niños de 5, 6, 7 años que no tienen una identidad, que no tienen un nombre, que tienen un nombre pero que no está reconocido ante la ley. Esos también son los casos que atiende el organismo judicial a través de esa jurisdicción especializada que es la de niños y niñas en protección. Vemos casos tan simples como un colegio que no le quiere devolver la papelería a los niños porque dice aquí hasta que no me pague no le devuelvo la papelería porque aquí ya no va a estudiar. Y eso es falso. Los niños no pueden ser sometidos a ninguna condición que limite precisamente ese desarrollo del que yo le hablaba. La garantía de los niños es que van a crecer y se van a desarrollar con las condiciones necesarias para garantizar esos derechos. Bueno, es momento de llegar a un corte, pero regresamos con esta entrevista que nuestro compañero Walter Contreras le realizó a la licenciada Amalia Mazareos. Así que no se vayan. Ya volvemos. Todos los servicios que presta la Gerencia de Recursos Humanos del organismo judicial son gratuitos. No te dejes sorprender. Si alguien te exige dinero, bienes o beneficios a cambio de una plaza o servicio, denúncialo ante el Ministerio Público, Policía Nacional Civil y en www.oj.gov.gt en la sección Denuncias y Quejas y al PBX 2426-7086. Campaña Anticorrupción denuncia cobros irregulares. Organismo Judicial de Guatemala. Organismo Judicial de Guatemala. Año del Bicentenario. Guatemala, arriba a 200 años de historia independiente, y desde el organismo judicial reconocemos la belleza de esta tierra milenaria, cuna de la cultura maya, una de las civilizaciones más importantes de la humanidad por su riqueza cultural incomparable de más de 3.000 años. El estallido social que genera la independencia de la corona española el 15 de septiembre de 1821 da lugar a la República Federal de Centroamérica y posteriormente a la República de Guatemala y la consecuente división e independencia de poderes. El organismo judicial comenzó su historia a partir de ese momento. Sin embargo, los primeros trazos venían de muchos años atrás. Conocido hoy como el Palacio de los Capitanes Generales, en la antigua Guatemala, era la sede de la Real Audiencia de los Confines, el más alto tribunal en el tiempo de la corona, desde 1570, en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Tras la independencia, en 1823, se crean los juzgados de Hacienda y se publica la primera constitución de la República Federal de Centroamérica, y con ella la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Ve la luz la Ley Orgánica de la Corte Superior de Justicia. El primer regente del organismo judicial fue el licenciado José Venancio López y Requena, de 1839 a 1841. Con el paso del tiempo, y ya la ciudad de Guatemala asentada en el Valle de la Ermita, en 1928, el entonces presidente del Poder Judicial, José Agustín Medrano, ordena remodelar y acondicionar la estructura del antiguo Hotel Iberia para que allí funcione la Corte Suprema de Justicia.
En 1939, durante el mandato del licenciado Rafael Ordóñez Solís al frente del Poder Judicial, el Estado de Guatemala adquiere el edificio construido por la Sociedad de Auxilios Mutuos, ubicado en la 9ª Avenida, 14-25 Zona 1, lo que hoy conocemos como Registro de la Propiedad. Allí funcionó la Corte Suprema de Justicia. A raíz de la Revolución del 20 de octubre de 1944, es promulgada una nueva Constitución el 15 de marzo de 1945, la que estipula que el período para presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia será de 4 años y que serán electos por el organismo legislativo. Años después, en la presidencia del licenciado Miguel Ángel Pasarelli al frente de la Corte Suprema de Justicia y con el fin de reunir en un solo lugar los juzgados y tribunales de justicia, se inicia la construcción del edificio del Palacio de Justicia y Torre de Tribunales de Guatemala, en el terreno donde se ubicaba la antigua penitenciaría. A las 18 horas, el 13 de diciembre de 1974, en la Sala de Vistas, fue inaugurado el Palacio de Justicia y Torre de Tribunales como un enorme legado para Guatemala, con una construcción distintiva de un alto poder del Estado. Hoy celebramos junto a Guatemala el bicentenario de la independencia y el Pleno de Magistradas y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia ha designado al magistrado titular vocal 13º y presidente de Cámara Civil, Manuel Duarte Barrera, y la magistrada presidente de la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal en materia tributaria y aduanera, Benicia Contreras Calderón, como coordinadores de la Comisión para la conmemoración del bicentenario de independencia. De esa cuenta, se trabajó en ejecutar programas con eventos, así como diferentes proyectos y campañas de divulgación en ocasión a esta importante conmemoración. Partiendo de esta tarea, surgió la creación de un logotipo que marca las festividades del bicentenario. A partir de ese día, el organismo judicial apertura las diferentes actividades del bicentenario de independencia. Se fomentará el civismo patrio, realizando lunes cívicos, tanto en la ciudad capital como en el interior del país. Se promoverá el concurso de fotografía bicentenario de independencia. Se realizará el campeonato de fútbol 11 masculino y campeonato de fútbol 5 femenino. Se llevará a cabo el foro con funcionarios destacados de Guatemala, Guatemala ayer y hoy. Se tiene contemplado realizar el concurso Frase a la Independencia de Guatemala, así como un concurso de altares cívicos, y se tiene contemplado la creación de un mural y un monumento. Asimismo, se realizará en la ciudad capital y en Quetzaltenango el Visitour por el bicentenario de la independencia. Para todas las actividades se atenderán las disposiciones del gobierno central y las medidas de prevención adoptadas por el organismo judicial en relación al COVID-19. Estas acciones están enmarcadas durante la gestión de la magistrada Silvia Patricia Valdés Quesada, presidente del organismo judicial y la Corte Suprema de Justicia. El organismo judicial es más que una institución, conformada con su recurso más valioso que posee, sus trabajadores y trabajadoras, quienes se encuentran al servicio de la población guatemalteca. Conocer nuestra historia es conocer nuestro origen, nuestras raíces y nuestro futuro. ¡Que viva Guatemala! Y celebremos juntos 200 años de independencia. Organismo Judicial de Guatemala. Año del Bicentenario. Muy bien, ya regresamos de corte. Gracias por seguir con nosotros acá en Justicia 24 Horas. Muy bien, es importante recalcar que lo que mencionaba la licenciada Mazariegos, Jorge, que todo ser humano tiene derechos, pero en la niñez es un derecho especializado, porque todos tenemos derecho a la salud, al alimento, al estudio, pero como mencionaba la licenciada, si estos derechos no se cumplen en un niño, pues su futuro se ve truncado, ¿verdad? Sí, es por eso pues que existen los órganos jurisdiccionales donde pueden abocarse, ¿verdad? Y poder solicitar el debido apoyo, que es un derecho que ellos tienen, ¿verdad? Es totalmente gratuito y es por eso que a veces nosotros en algunas veces tenemos ese conocimiento de que se han violentado los derechos o que hay niñas o niños que están sufriendo de violencia, ¿verdad? Y desconocemos cómo podemos hacer para poder ayudarles, ¿verdad? Y es por eso este tema, ¿verdad?
Así es. Y bueno, para garantizar la agilización de estos procesos en la justicia especializada en niñez y adolescencia y la justicia juvenil también, que es muy importante, fue creado el MAINA, esta entidad que es especializada para ver temas relacionados a niñez y adolescencia. Sí, vamos a continuar con la entrevista con la licenciada Mazariegos, que ya nos tiene todos los detalles de qué se trata esto ahora. Vamos a ver. En Justicia 24 horas llegó el momento de la entrevista. Quédate con nosotros. Y si yo sé de algún caso de violencia contra la niñez, ¿dónde puedo poner la denuncia para que inicie el proceso? Porque no voy directamente al juez y le digo, tiene que haber un proceso, imagino yo. Así es. Tiene que haber un proceso. La ley ha dispuesto todas las condiciones para la población. Lo puede hacer desde la policía, porque cuando vamos a pensar en el interior de la República, pero pensamos también en la ciudad capital, y puede hacerse en la policía, puede hacerse en la PDH, se puede hacer directamente al juzgado, pero el mejor lugar para poder hacerlo, quien es responsable para poder atender estas circunstancias es la Procuraduría General de la Nación. El Estado ha dejado la responsabilidad de representar a los niños a la Procuraduría General de la Nación. Si usted no tiene un abogado, no tiene dinero para contratar a un abogado, no lo necesita, porque el Estado le ha dejado la capacidad a la Procuraduría General de la Nación de que sea su abogado. El abogado de los niños y las niñas es la Procuraduría, pero no lo necesita. Si usted necesita cualquier servicio, también puede acudir a los juzgados especializados en materia de niñez y adolescencia. Hablando de esto, recientemente, hace un par de años creo, usted me contará, fue creado el MAINA. Cuéntenos un poco acerca de esto y a través de ello pues ya se ve lo de la niñez víctima de hechos delictivos. Así es. Bueno, a través del tiempo, le decía yo hace un momento, cuando la ley se crea únicamente el área de protección y de adolescentes en conflicto con la ley penal. Por lo tanto, también la Secretaría, la unidad de la niñez entonces, únicamente veía las dos áreas, el área de adolescentes en conflicto y el área de protección. Sin embargo, las víctimas, ustedes saben, hay víctimas en todo momento en este país y en el mundo entero. Y los niños y las niñas son víctimas perfectas para grandes abusadores. Por lo tanto, los niños y las niñas tenían que acudir a la justicia ordinaria, tal como acude cualquier otra persona, al Ministerio Público, tenía que ir a hacer todos los procedimientos. Y hay una gran diferencia. Si por alguna razón nosotros somos víctimas de un hecho delictivo, siempre es un dolor muy grande, hay una confrontación muy grande, hay un proceso muy fuerte, desgastante, emocionalmente devastador para el adulto. Ahora veamos a los niños y las niñas. Los niños y las niñas podían ser entrevistados hasta 30 y 40 veces. Y una de las cosas que se podía garantizar también a través del tiempo, cuando un niño o una niña era víctima de un hecho delictivo, era que seguramente su agresor podía salir impune y podía salir bien librado, porque los niños y las niñas no tienen la misma percepción del tiempo, no tienen la misma percepción de los adultos. En el derecho penal vemos un proceso muy formalista, muy técnico. Usted no puede decir, es que fíjese que a mí me atacaron el día de ayer, y mañana usted cambia la versión y diga, es que a mí me atacaron el día de ayer. Y usted me va a decir, pero usted me dijo que la atacaron el día de ayer, no el de antier, ya estamos en un día diferente. Sí, pero los niños y las niñas tienen diferentes percepciones del tiempo y de la vida. Y eso garantizaba para muchos agresores su impunidad, sentencias absolutorias. También otra cosa importante es la forma en que los niños y las niñas pueden recordar.
las situaciones que han vivido. Muchas veces también por instinto de supervivencia. Los niños olvidan aquellas situaciones traumáticas de que fueron objeto, porque el humano prefiere olvidar, y si es niño, lo hace de manera más fácil. Eso también condicionaba a los niños y a las niñas que pudieran garantizar para el agresor una sentencia absolutoria o su impunidad. La Corte Suprema de Justicia observó eso y el presidente en funciones, el magistrado Néstor Vázquez Pimentel, logró observar esa situación y estableció un juzgado único en su clase. Por primera vez en Guatemala se reconoce que los niños y las niñas tienen derecho a una justicia especializada también desde el punto de vista victimológico. Así es que se establecen ahora condiciones y un juzgado que atiende a todo el departamento de Guatemala 24 horas, 365 días del año. Es uno de los juzgados más caros. Cualquiera me pregunta y va a decir, es una inversión enorme la que ha realizado el organismo judicial, pero con el único objetivo de garantizar que los niños y las niñas tengan derecho a justicia especializada. Y ese juzgado no está instaurado solo. Ese juzgado se instaura en un espacio en donde múltiples instituciones que tienen que ver con la justicia penal van a atender solo a niños y a niñas. Y ahí, en ese centro, en esa área, vamos a encontrar, en principio, a quienes tienen la responsabilidad de perseguir penalmente a los agresores, que es el Ministerio Público. Ahí mismo vamos a encontrar al INASIF, porque si se van a hacer pruebas técnicas especializadas, las va a realizar de una vez en ese mismo espacio el INASIF. También encontramos ahí, en ese mismo espacio, al Ministerio de Salud, porque si un niño o una niña necesita atención médica, que no prioricemos al niño como objeto de prueba para que solo el INASIF le atienda, sino que también lo pueda atender el Ministerio de Salud. En ese mismo espacio está la Procuraduría General de la Nación para que realice las investigaciones. Está posicionada la DEIC, especializada en investigaciones para atender a niños y niñas. En ese espacio también encontramos al Instituto de la Defensa Pública, que pueda garantizar que haya un abogado defensor para todo aquel que sea sindicado de un hecho delictivo. Por lo tanto, el MAINA es un modelo de atención integral para niñez y adolescencia. Pero el corazón del MAINA va a ser el organismo judicial y su juzgado especializado. Si hay una denuncia, el Ministerio Público requiere, y en otras oportunidades requería ir en búsqueda de un juzgado que le autorizara cualquier diligencia, orden de captura, cualquier autorización de investigación. Hoy el Ministerio Público lo tiene a un lado. Por lo tanto, hoy vemos resultados tan importantes como 72 horas y ha concluido el caso. Y un niño y una niña ya nunca más tienen que regresar a un juzgado de orden común. Definitivamente el MAINA es algo importante para el país. Muchas gracias, licenciada. Muy bien, así que es importante saber que si usted se encuentra en cualquier departamento de la República de Guatemala, usted se puede abocar a la Policía Nacional Civil o bien a cualquier juzgado que esté más cerca de donde usted se encuentra. Acá en la ciudad capital, usted se puede abocar a la PGN, que es la entidad encargada de ver estos y resolver estos problemas, ¿verdad? Sí, es que el Estado de Guatemala pues lo dejó en representación de todos los niños y niñas y adolescentes, ¿verdad? Que tienen algún conflicto o de cualquier persona, pues hacer valer sus derechos, ¿verdad? La PGN pues cuenta con varios programas en conjunto con el organismo judicial, ¿verdad? Que de la mano pues ayudan a fortalecer esta área que es bien vulnerable, ¿verdad? Y día con día pues
va en aumento, ¿verdad? Así es, y bueno, en la actualidad las niñas y niños pues son muy vulnerables, ¿verdad? Y son captados por el crimen organizado y son utilizados para cometer actos delictivos, lamentablemente. Sí, esto es una problemática pues que va en aumento cada día, ¿verdad? Y es por eso que la Secretaría de Niñez y Adolescencia, ¿verdad? Vela por estos derechos, ¿verdad? Tiene todo lo necesario para poder ayudar a poder, ahí sí que ayudar a estos menores a poder salir adelante, ¿verdad? Y poder resolver esos problemas que se ven envueltos, ¿verdad? Sí, así es. Y bueno, seguimos con la entrevista con la licenciada Mazariegos y ella va a dar a conocer pues todos los procesos que se conocen en la Secretaría. Gracias, licenciada Mazariegos, por estar con nosotros este día. Ya hablamos acerca de la niñez víctima, ahora queremos hablar un poco acerca de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal, que también es un área que ven estos juzgados especializados. Bueno, este es un tema que levanta pasiones. Este es un tema que la población rechaza. También es de reconocer que la población tiene una percepción equivocada de que los jóvenes en Guatemala, los menores de edad, son quienes cometen los crímenes más atroces y son quienes más cometen hechos delictivos. Quiero decirles que en realidad esto es falso. Vamos a encontrar que las familias más desprotegidas, que las familias que han sido abandonadas por el Estado, que han tenido menores oportunidades o que han sido mayormente víctimas de exclusión, son aquellas que van a tener niños y niñas. Y por eso es importante, y veamos acá cómo está relacionado todo. Un niño, y le voy a poner un ejemplo, y voy a comenzar con un ejemplo de lo que puede suceder en el Estado cuando no nos ocupamos como sociedad de las responsabilidades que tenemos. La situación final es un adolescente en conflicto con la ley penal y es fácil rechazarle y poder decir, este adolescente es malo, peligroso y enciérrenlo. La Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 20 establece que en Guatemala los niños y las niñas son inimputables y les llama niños y niñas a aquel que no ha llegado a cumplir 18 años. ¿Y qué significa inimputable? Significa que no puede ser penalizado bajo ninguna medida. Sí, me va a decir usted, pero los adolescentes pueden matar gente, los niños pueden matar gente, y sí es cierto. Hemos encontrado y hemos visto estadísticas de niños de 8 años asesinando, niños de 9 años con un arma y empuñando un arma. Pero aquí la pregunta que cabe es, ¿quién le dio esa arma a ese niño? ¿Quién le enseñó a disparar a ese niño? ¿Acaso no ese niño tendría que estar creciendo, tendría que estar en la escuela, tendría que estar haciendo procesos de educación preparándose para ser un ciudadano de bien en el futuro? Y entonces usted comienza a ver y a poder establecer, ¿y por qué sucedió esto? ¿Por qué está pasando esto con este niño? Esto no le va a pasar al hijo del doctor, no le pasa al hijo del maestro. Esto no le va a pasar al hijo de la secretaria o inclusive al hijo de aquel comerciante que tiene la capacidad de tener a sus hijos con condiciones básicas para que puedan salir adelante. Esto va a pasar con aquellas familias en donde no hay trabajo, no hay comida, no hay servicios, no hay luz, no hay nada. Y los niños tienen que comenzar desde muy pequeños a luchar para sobrevivir. Y de eso se aprovecha el crimen organizado. Y de eso se aprovecha cualquiera que sabe que este niño tiene necesidad. Y entonces encontramos la historia de muchos niños, de aquel pandillero que se ocupó de ver que este niño no tenía comida.
o que era hijo de una madre soltera sin ningún apoyo. También generalmente una madre víctima de violencia. Y aquí encontramos, mire, la relación que hay entre la desigualdad entre hombres y mujeres, entre los obstáculos que tienen las mujeres para desarrollarse en esta sociedad, en el proceso de reconocimiento de los niños y las niñas, en las dificultades de las madres para ir a requerir una pensión alimenticia, para hacer el reconocimiento de los hijos, y más tarde encontramos cómo esta línea ascendente en problemas le regresa a la sociedad y le devuelve precisamente a la sociedad esta falta de identidad y de responsabilidad que todos y todas tenemos. Entonces encontramos niños que están cometiendo hechos delictivos, pero son niños que fueron empujados por la misma sociedad. Los países desarrollados han reconocido que el mayor fracaso que puede visibilizar una sociedad es encontrar niños cometiendo delitos. Cómo una sociedad abandona el poder más grande que tiene y el valor más grande que tiene en sus niños y niñas. Cómo es que una sociedad puede permitir que un niño o una niña llegue a un nivel tan grande de abandono que le permita tener que caer en estas situaciones. Porque los niños y las niñas tienen un responsable detrás. Y ese responsable detrás, primero, es la familia. Pero también detrás de esa familia tiene que haber un Estado responsable de que todos en su país, tal como lo establece la Constitución, tenga las condiciones adecuadas para garantizarse una vida digna. Y si no, por lo menos las condiciones para que su lucha sea válida. Cualquiera puede decir, pero es que a todos nos cuesta. La pobreza no es algo muy exclusivo de algunos lugares. La pobreza está generalizada. Sí, la pobreza, pero también las oportunidades. Cuando no se tienen esas oportunidades y el Estado las deniega y nadie más hace nada, vamos a encontrar que hay un sector de la población que se vuelve vulnerable. Y entonces encontramos que los niños y las niñas son aquellos más fáciles de transformar. En el año 2016, a finales del año 2016, se hizo un estudio en la Secretaría de Bienestar Social de la República. Guatemala, yo decía, nosotros como Estado, según nuestra Constitución, los niños no pueden ser procesados. Y aquí errores generales, que se lo lleven preso, que lo encierren y que lo metan y 20 años y mejor si lo fusilan. Falso. La Constitución Política de la República no lo permite. La Constitución hace un reconocimiento de que los niños no pueden ser procesados. Lo único que la misma Constitución establece es que para estos niños debe de haber un abordaje especializado, educativo, propio para su edad. Por lo tanto, un niño no puede ser llevado a una cárcel. Nunca podría ser puesto en una carceleta. Nunca podría de ninguna manera ir, como nosotros lo conocemos, a la zona 18, al preventivo, a las cárceles. Nunca podría estar sometido a la Policía Nacional Civil o al sistema penitenciario. Estos procedimientos son completamente diferentes y por eso también la Ley de Protección Integral en el año 2013 estableció un proceso específico para adolescentes en conflicto con la ley penal. Y desde el nombre ya es un poco estigmatizante, porque desde ese momento le dice a usted en conflicto con la ley penal. ¿Y si no fuera así? ¿Y si fuera inocente? ¿Y si alguien le acusa falsamente de algo? Entonces vemos que la justicia penal juvenil para niños y niñas está establecida en Guatemala a cargo los procesos reeducativos de la Secretaría de Bienestar Social. El organismo judicial ha establecido también esos procesos de preparación para los jueces,
porque cualquier persona, nadie podría querer llegar y poder saber, mire, aquí le acabo de traer a esta persona y ahorita le acaba de disparar y aquí tienen el arma. ¿Cómo le va a tratar? Un juez especializado sabe que no va a ser procesado penalmente como cualquier adulto, sino que va a comenzar con un ministerio público que también es especializado en esta área, con defensores que tampoco van a decir, mire, los defensores todos vamos a ver qué fue lo que sucedió, quién está detrás de estos hechos, qué sucedió, porque este niño finalmente ha sido víctima del Estado, de las condiciones, de la situación en general. Le decía que en el año 2016 se hizo un estudio de quiénes tenía la Secretaría de Bienestar Social como adolescentes en conflicto con la ley penal. El resultado es 85% de todos esos adolescentes antes fueron niños en protección. Antes fueron niños víctimas en donde les dieron algún proceso de protección, pero no pasó nada. Resultados no hubieron. Y finalmente fueron abandonados y dejaron a su suerte. Y hoy el Estado ha recibido las consecuencias de esa inanición o de esa falta de respuesta. Licenciada, a veces son muy rechazados estos adolescentes con solo el hecho de decir que están en un hogar temporal es como se les llama, ¿verdad? Así es. Y son rechazados ante la misma sociedad que no les ha permitido tener oportunidades muchas veces. Este es un reclamo fuerte y especialmente para los poderes locales. Es para el Estado completo, pero particularmente para los poderes locales. Porque la ley de protección estableció que las municipalidades tienen la responsabilidad de establecer condiciones y centros de desarrollo para los niños, niñas y los adolescentes. Hablaba usted de los niños en protección, los hogares en los que viven los adolescentes, pues más que hogares, son centros de reclusión. Pero hay una gran diferencia entre estos centros de reclusión reeducativos y los centros de protección. Estos centros de protección van a proteger a los niños que por alguna razón comenzaron a oler pegamento. ¿Qué niño huele pegamento? Aquel niño que está en las calles. Aquel niño que la familia lo dejó o lo sacó la misma familia. Y generalmente cuando usted les entrevista, habla con ellos y ve el lado humano de estos niños y le preguntan, ¿por qué estás oliendo pegamento? Y ellos le van a contestar, para que se me olvide que tengo hambre, para que se me olvide que no tengo cama, para que se me olvide que no tengo casa, para que se me olvide que tengo frío. Porque todas esas situaciones van a condicionar a un niño a ver cómo puede sobrevivir. La marihuana, el alcohol, inclusive son mecanismos que los niños han utilizado cuando tienen acceso a ellos por falta de atención. Por lo tanto, los adolescentes en conflicto con la ley penal, como yo le decía, es probablemente un nivel grave de abandono. Pero los niños de protección y ser confundidos con niños agresores es un error fácil que la población comete y lo comete porque es fácil hacerlo, porque no le interesa. Y este es un mensaje para la población que nos escucha, es que los niños en Guatemala deben de representar un valor supremo, el valor del presente y el valor del futuro. Cualquier niño de ellos podría ser más tarde el representante del Estado. Cualquier niño de ellos podría ser más tarde nuestra autoridad. Sin embargo, el confundirlo, el rechazarlo, lo que hace es decir qué tipo de humanos somos y qué tipo de valores tenemos. Muchas gracias, licenciada. Ya tendremos también la oportunidad en los siguientes programas de poder platicar con jueces especializados que nos van a ampliar un poco de este tema. Muchas gracias por esta información.
Muy bien, escuchábamos a la licenciada Mazariegos hablar sobre la importancia que como padres debemos brindar a toda la niñez y adolescencia los servicios básicos para que en un futuro pues sean personas, adultos de bien. La siguiente semana vamos a estar compartiendo con un juez especializado en esta rama. Y él nos va a contar su punto de vista como juez y cómo él lleva los procesos de estos temas, ¿verdad? Así es, Alejandra, pues en el próximo capítulo pues vamos a estar ahondando en la problemática que se está dando, ¿verdad? Y cómo poder resolverlo, ¿verdad? Desde un experto como de una persona que tiene estos conflictos, ¿verdad? Entonces, quédese con nosotros, vamos a poner este punto final al episodio de hoy, recordándoles que nos pueden visitar en nuestras diferentes redes sociales. Nos encuentra en Facebook como Organismo Judicial de Guatemala, en Twitter como @OJGuatemala y en Instagram como @OJGuatemala. Puede también escribirnos, ¿verdad? Nosotros también tenemos un correo de justicia24horas @oj.go.gt, donde usted nos puede hacer todas las observaciones, los comentarios, o si usted está sufriendo también de esta problemática que estamos tocando, déjenos ahí el comentario y nosotros con gusto vamos a resolver. Gracias, Alejandra, por este tiempo que podemos compartir y nos vemos en una próxima vez. Hasta luego. Organismo Judicial de Guatemala. Año del Bicentenario.